Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Vamos a leer primero, luego el 12 y luego el 13. La palabra del Señor dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, muy atentos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. En estos tres versículos, 10, 12 y 13, encontramos tres doctrinas que son importantes, conocerlas, entenderlas, vivirlas para nosotros como cristianos. La doctrina de la revelación, la doctrina de la inspiración y la doctrina de la iluminación. A veces se confunde un poco la doctrina de la inspiración con la doctrina de la revelación. Entonces, hoy el propósito es que usted, hermano y hermana, tenga bien claro de qué es la revelación de Dios, cómo se manifiesta la revelación de Dios, cuáles son las diversas formas de la revelación, qué significa la inspiración en la Escritura y también en nuestra vida cristiana, y también qué significa la doctrina de la iluminación. Pero quiero hacerles una pregunta. Usted que ya es cristiano, cuando acontece la salvación, ¿qué se da primero? ¿La fe o la revelación? Acontece primero la revelación, no la fe. La fe es una respuesta a la revelación que Dios da para que creamos precisamente en Él. Cuando nosotros hacemos la decisión de fe, ese momento de fe, esa mirada de fe, esa respuesta donde el Espíritu Santo nos convence, primero ha habido una revelación de Dios y luego nosotros decimos sí a la revelación o no. La revelación acontece primero. Ahora le voy a hacer otra pregunta. Cuando usted es salvo, ¿qué acontece primero? ¿La fe o el arrepentimiento? Después de la revelación, lo que acontece no es el arrepentimiento, es la fe. Pero casi simultáneamente, inmediatamente después de que yo creo, porque Dios se me ha revelado, en ese momento me arrepiento. En ese momento me entra la convicción de que soy malo, pecador, porque me alumbra la revelación y mi fe en Él. Digo, creo, entonces hablo. Por eso creo, por lo tanto hablo. Creo, por lo tanto me arrepiento. Lo que pasa es que casi juntas nosotros no la logramos diferenciar qué va primero. O porque hay un texto que dice ahí arrepentidos y convertidos. Pero realmente en la práctica, cuando usted es salvo, en la segunda pregunta que le hice, lo primero que ocurre es la fe, un momentito de fe. Y luego en el acto usted se arrepiente. ¿Qué es la revelación? La revelación es lo que Dios da a conocer de sí mismo, de su Hijo, del Espíritu, del Dios Trino, al hombre, lo que de otra manera el hombre no puede saber. En otras palabras, las cosas de Dios, el reino de Dios, la salvación, no se puede saber si no acontece la revelación primero. No podemos tener acceso a ese conocimiento espiritual por medio de la inteligencia, por medio de la lectura, por medio del razonamiento, por medio de la meditación humana. Todo ese tipo de métodos o formas para tratar de conocer no sirven para conocer a Dios. Conocemos a Dios porque Dios se da a conocer a su pueblo, porque Dios se da a conocer a la humanidad. Y conocemos de Dios lo que Dios quiere que conozcamos de Él. Por eso dice en un texto del Antiguo Testamento, en el Pentateuco, que las cosas reveladas, el conocimiento espiritual de Dios, es para el pueblo, es para el hombre, pero las cosas secretas le pertenecen a Dios. Entonces, todo lo que Dios ha querido
que el hombre sepa está escrito en su palabra y lo dio a conocer a través del pueblo de Israel, a través de los milagros, a través de los profetas, a través de sus siervos, de los reyes, de los sacerdotes. Dios se dio a conocer y ahí aconteció la revelación. Entonces la revelación es el conocimiento de Dios, el conocimiento espiritual, el conocimiento de Cristo, que Dios mismo hace que se dé a conocer porque de otra manera el hombre no lo puede conocer. Ahora, por eso dice en el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué cosas? Bueno, en el versículo 6 dice que hablan de una sabiduría, pero no de este mundo, no la que utilizan los reyes, los príncipes, sino habla de la sabiduría de Dios, versículo 7. Esa sabiduría, ese conocimiento especial de Dios, esa sabiduría oculta, dice. Por favor, mire ahí en el versículo 7. Sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Por eso, cosas que ojo no vio, porque no se puede ver esa sabiduría celestial, espiritual con estos ojos físicos, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, en el pensamiento, en el razonamiento, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva supieron de Dios es porque Dios se les manifestó. Dios tuvo comunión con ellos. Dios creó a Adán, creó a Eva, estaba en comunicación. Lo que el pueblo de Israel conoció acerca de Dios fue a través de la ley, a través de los milagros, del sonido de trompeta, de los temblores que estaba ahí en el monte Sinaí y donde Él se manifestaba, y después en el tabernáculo, comenzaron a conocer de Dios porque Dios se daba a conocer por revelación. Esa es la doctrina de la revelación. Por ejemplo, fue una revelación pura la que tuvo José en sueños cuando Dios le dijo: levántate, toma a tu hijo y a María y vete de aquí y vete a Egipto, porque Herodes está buscándolo para matarlos. Fue una revelación que de otra manera José no hubiera sabido. Ahora, la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Esa es la que se encuentra en el versículo 13. Leámoslo de nuevo. Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La inspiración. ¿Qué es la inspiración entonces? Oiga bien, es la directa influencia divina, Dios Trino, Espíritu Santo, por ejemplo, Jesús, que garantiza la correcta y fiel transferencia de la verdad a otros en un lenguaje que entiendan. En toda la Escritura vemos ejemplos de hombres que hablaron inspirados por Dios. Sus siervos, los profetas, hablaban por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, la inspiración es un mensaje que se dio, se puede dar todavía, pero es a través de una influencia del Espíritu directa para que digamos fielmente a otros un mensaje de parte de Dios en un lenguaje que se pueda entender. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. En otro pasaje dice, y que fue escrita por hombres inspirados por Dios. Entonces, cuando ellos hablaron, y algunos escribieron de una vez, otros hablaron y otros tomaron nota y escribieron, cuando hablaron de parte de Dios inspirados, fueron bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que hablaron. Por ejemplo, David dice que hablando por boca del Espíritu, dijo el Señor a mi Señor, y refiriéndose a una profecía mesiánica de Jesús. Entonces, en un momento dado, David habló palabras inspiradas. Ahora, muchos otros siervos de Dios como Moisés, Josué, David, que escribió la mayoría de los salmos, cuando él habló esa palabra de Dios, era inspirada por Dios, dirigida por el Espíritu Santo. Y mucha de esas palabras quedó de una vez escrita en la palabra. Por eso dice que toda la Escritura que tenemos ahora es inspirada por Dios. Esa es la doctrina de la inspiración. Ahora,
es interesante que hubo hombres que hablaron por inspiración divina, aunque no estaban iluminados por el Espíritu. Óiganme bien, para no confundir. En parte hablamos y en parte profetizamos. A veces un hermano puede decir cierta palabra bajo la influencia del Espíritu Santo de tal manera que diga algo que va a acontecer o que está aconteciendo, aún sin él estar muy claro en lo que está diciendo, pero dice un mensaje claro para otros. Pero por ejemplo Balaam, otro caso también fue Saúl entre los profetas. Y también otro caso, Caifás, que dijo ante todos los religiosos, miren, es mejor que un hombre muera por todo el pueblo y no que muchos mueran, mejor que muera un solo hombre. Dice que estaba profetizando de que era necesario que Jesucristo muriera por todos. Ahora, Caifás no era un hombre espiritual. Caifás no estaba consagrado. Él habló porque el Espíritu Santo tiene la potestad de incluso usar a alguien como Balaam, usar a alguien como Saúl, que no fue muy obediente a Dios, o incluso un religioso como Caifás para decir algo, pero no quiere decir que esta persona necesariamente sea muy espiritual. Ahora, todos los que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios. Ellos hablaron y escribieron bajo la dirección de Dios. Esa es la doctrina de la inspiración. Pero veamos ahora la doctrina de la iluminación. Veámoslo en el versículo 12 de 1 Corintios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, eso es iluminación, lo que Dios nos ha concedido. Ahora, nosotros que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que tenemos al Espíritu Santo como nuestro ayudador, el paracleto en griego, ¿verdad? El que está a nuestro lado para auxiliarnos, para ayudarnos, para defendernos, el abogado que nos defiende, el que nos recuerda la verdad, el que nos guía a toda verdad, el que nos enseña todas las cosas. Todo eso es la doctrina de la iluminación. Nosotros podemos haber sido salvos porque Dios se nos reveló por misericordia. Creímos y le dimos una respuesta de fe, nos arrepentimos, somos salvos. Ahora, pero ¿cuán realmente iluminados por el Espíritu vivimos? Eso es otra cosa. ¿Cuán guiados por el Espíritu de Dios hacemos lo que hacemos? Eso es otra cosa. Porque si andamos por el Espíritu, somos guiados los que somos hijos de Dios. Pero si caminamos por la carne, el Espíritu Santo no nos ilumina. Más bien la carne nos arrastra a actuar en las obras de la carne. Entonces nosotros necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Cuando usted está orando, lo que usted está buscando, aunque no lo haya pensado, es que el Espíritu Santo le ilumine el camino, le muestre el camino, sea su guía, sea su maestro, sea su consejero, sea el que le lleve a la verdad, porque dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Pero si usted no ora, ¿quién le va a iluminar? Pues va a ser su propia mente, sus propias ideas, la carne, las personas, la televisión, la influencia externa, la influencia del mundo. Cuando usted está leyendo la Escritura, usted debe de orar para que el Espíritu Santo le ilumine y que la palabra de Dios sea comprensiva y clara para que usted pueda ser guiado en el Señor. Nosotros necesitamos la iluminación del Espíritu en cada decisión, en cada acción que vamos a realizar. Necesitamos la guía y la iluminación del Espíritu Santo para leer la Escritura. Necesitamos ser guiados al Señor para adorarlo en espíritu y en verdad. Necesitamos hacerlo. Jesucristo dijo que enviaría a otro consolador, no nos dejaría huérfanos, para que llevara a cabo la misión de la iluminación. Entonces la iluminación es la capacitación del Espíritu Santo para que nosotros podamos estar en la voluntad de Dios, en la voluntad divina, si tenemos una correcta relación con Dios. Ahora, si nosotros no buscamos una correcta relación con Dios, no podemos ser iluminados por el Espíritu Santo. Ahora, antes de entrar un poco más específicamente a la revelación, nosotros necesitamos la revelación cuando fuimos salvos. Miren, le voy a poner el ejemplo clásico de cómo acontece la revelación. Piensen, ¿a cuántos de ustedes, antes de ser salvos genuinamente, los evangelizaron, les hablaron,
les dijeron, y usted no miraba nada, no entendía nada. Muchas veces le hablaron, pero usted no entendía. Ahora, ¿es cierto o no es cierto? Algunos de ustedes, por ejemplo, su esposa oró 10 años y va de hablarle y hablarle y hablarle, y por alguna razón usted no entendía. Pero llegó un momento en que como que se le abrieron los ojos, como que Dios, y así es, le mostró realmente cuál era su condición pecaminosa y cuál era la gloriosa salvación, y en ese momento de revelación que usted tuvo, en esa mirada de fe, en ese momentito usted de pronto creyó, se arrepintió, confesó sus pecados, hizo la oración de fe y fue salvo. Ahora, ¿por qué no sucedió antes? De alguna manera, la revelación de Dios, aunque estaba abierta, no había sido clara para usted por alguna razón. Pero cuando Dios se le mostró y le mostró a usted cómo era, usted empezó a llorar y decir, realmente soy malo, soy pecador. ¿Por qué no me di cuenta antes? Porque Dios se le reveló claramente en ese momento. Ahora, cuando Dios se revela, la responsabilidad ya recae en nosotros. Podemos resistir a la revelación de Dios. Por ejemplo, hay un caso en la historia del pueblo de Israel en sus comienzos, cuando Abraham desciende una región donde hay un rey pagano, le dice a Sara, mira, Sara, voy a decir, digamos que eres mi hermana porque eres muy bonita y me pueden matar a mí y quedarte contigo, entonces vas a decir que eres mi hermana y voy a decir que eres mi hermana. Y van con un rey que es pagano y la presenta como su hermana. Entonces, como el rey en ese entonces tenía la potestad, la autoridad de decir, a ella me gusta, tráiganla, cabalmente mandó a llamar a Sara. Y dice que le hizo muchos regalos a Abraham como su hermano, ¿verdad? Para quedar bien con él. Y llamó a Sara, pero en el momento que él pensaba ya acercarse a ella y tomarla como mujer, dice que Dios se le apareció en sueños y le dijo, cuidado si tocas a esa mujer, te vas a morir. Esa mujer es mujer de Abraham. Entonces Dios se le reveló a ese hombre. Entonces llama y le dice a Abraham, ¿por qué me mentiste? Estuve a punto de que Dios me matara. Realmente ella es tu mujer. Entonces dice que Dios le dijo, no, mejor andate rapidito con ella porque Dios ya me dijo que con ella nada. Entonces hubo revelación, pero no hubo arrepentimiento en este rey. Esa es la diferencia. Ahora, nosotros también, hermanos, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana, necesitamos a veces revelación. Ya no revelación para ser salvos, pero a veces necesitamos revelación de Dios para entender cosas que están pasando porque no hay solución, porque no sabemos la respuesta, hemos probado de una manera y de otra manera. Entonces podemos pedir a Dios que nos dé revelación, también que nos dé iluminación. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 dice, cuando estén en el culto pueden hablar en lenguas si es que hay alguien que interprete lenguas, pero háganlo en orden. Primero uno, después otro y después el otro, en orden. Ahora, si no hay quien interprete, dice, mejor cada uno hable lenguas para sí y se edifique para sí. Pero si estando juntos, dice, alguno de ustedes tiene revelación, entonces levántese y diga, Dios me ha revelado tal cosa. Así dice 1 Corintios 12. Entonces, aquel que está en comunión con el Espíritu Santo y que puede tener iluminación, también Dios le puede dar una revelación acerca de situaciones concretas. Incluso sobre situaciones de pecado de otras personas. ¿Quién cree usted que le reveló a el profeta Natán el pecado de David? David lo tenía bien ocultito, bien escondido. Fue Dios quien se lo reveló, ¿sí o no? ¿De qué otra manera pudo haber sabido Natán si Natán no vio? Dios le dijo esto y esto y esto y esto y esto. Pasó con David. Ve y díselo. Entonces Dios puede usar a un hermano o a una hermana por discernimiento de espíritu, sabiduría, pero está conectado a la revelación de Dios. Ahora, con eso hay que tener cuidado porque uno tiene que estar seguro que es revelación de Dios. Con eso no se juega tampoco. Pero sí, Dios quiere que tengamos ese conocimiento espiritual, ese discernimiento espiritual que viene por revelación. Hay quienes pueden recibir, digamos, revelación de Dios e ir a orar por alguien específicamente y decirle tal o cual cosa, un mensaje del Señor. Eso es revelación. Nos movemos y nos podemos mover por ese tipo de revelación. Ahora, eso no quiere decir que no se hayan cometido excesos o equivocaciones. Ha pasado. Pero de que existe esa doctrina, esa realidad y esa vivencia, hermanos, es verdad. Dios le puede mostrar a alguien, por ejemplo, lo que va a acontecer con la vida de otra persona en cuanto a su salud o en cuanto a un milagro. Dios puede hacerlo a través de la revelación. Ahora, la doctrina de la iluminación
es sobre todo para buscar dirección en nuestra vida, dirección en lo que vamos a hacer, dirección hacia lo que no sabemos exactamente cómo hacer. Por eso dice que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido muchas cosas, pero muchos desconocemos todavía realmente todo lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Entonces tenemos que volver a la oración, tenemos que volver a la Biblia y que Dios nos ayude y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Ahora, la revelación de Dios es variada. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios se reveló, esto ya tiene que ver más con salvación, a través de la naturaleza, a través de la creación. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, aún si Jesucristo no había venido para salvar con ese sacrificio, antes de Jesucristo, con solo ver la creación, el hombre ya no tenía excusa. Existe un Dios creador. Y Dios lo vuelve a repetir en Romanos 1:18, del 19 al 23. Porque el poder invisible de Dios se hace claramente visible a través de la creación. Por lo tanto, hombre, no tienes excusa. Los que murieron en otros lugares de la tierra y no conocieron a Jesucristo y no conocieron la revelación en el pueblo de Israel, por el solo hecho de levantar los ojos, ver el cielo, las estrellas, el sol, ahí se estaba revelando Dios. Y Dios los juzgará de acuerdo a esa revelación si ellos creyeron en Dios. Dios se revela también a través de los milagros. Dios se da a conocer también a través de los milagros, para que viendo las obras que Dios hace, pues le den la gloria al Señor, dice otro pasaje. También Dios se reveló de otras formas, de manera audible, a través de visiones, a través de sueños. Dios lo puede seguir haciendo hoy y de hecho lo hace. Solo que hay que tener mucho cuidado y mucho discernimiento y tenemos que estar bien con el Señor en una correcta relación y comunión con Dios para entender que eso viene de Dios. Porque no todos los sueños son de Dios. El que mucho se preocupa tiene pesadillas, dice Proverbios. Entonces la mucha preocupación puede traer muchas pesadillas. También hay cuestiones propiamente fisiológicas, pero también hay sueños que son de Dios. Hay visiones que son de Dios. La visión es algo muy claro cuando uno está entre medio dormido y despierto, pero es algo muy claro. Por ejemplo, la visión que tuvo Pedro cuando estaba durmiendo un poquitito en una parte alta de la casa mientras le hacían el almuerzo, la comida. Y ahí estaba, y no es que estaba delirando por el hambre, sino que estaba así como dormido, pero en eso tuvo una visión de una gran sábana, un manto, que era levantada de las 4 esquinas y que ahí bajaban toda clase de animales. Entonces la primera vez dijo, tengo tanta hambre que hasta animales estoy viendo. Pero otra vez volvió a dejar esa visión. Otra vez, 3 veces. Entonces ya dijo, pero ¿qué pasa? Y Dios le dijo, esto significa este sueño. Entonces hubo revelación a través de visiones, de manera directa, audible. Creo que realmente son la minoría de formas en que Dios se comunica, pero lo hace también. Ahora, la máxima revelación de Dios es Jesucristo, su Hijo. Por eso dice en Hebreos, habiendo hablado Dios en otros tiempos, de muchas formas, de muchas maneras, ahora Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La máxima revelación de Dios es Jesucristo. Claro, Dios ha hablado también a través de la Escritura, pero la Escritura es inspirada por Dios, ¿correcto? Sí, toda la Escritura es inspirada por Dios, pero esta Escritura es el testimonio de la máxima revelación que es Jesucristo. Esta es la palabra de Dios escrito, pero Jesucristo es la palabra viva de Dios. Él es el verbo. Entonces, toda la Escritura, el Antiguo Testamento apuntaba a el cumplimiento de la encarnación de Dios en Jesús de Nazaret. Entonces, Dios se revela a través de la Escritura, porque da testimonio esta de Jesús. Pero si alguien quiere
conocer lo que Dios ha dado a conocer, alguna de sus atributos, características, las puede encontrar perfectamente en Jesucristo. Él es la revelación hecha carne, carne en el sentido de vida humana. Por eso dice en Juan 1:14, y el verbo se hizo carne, se hizo hombre. Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Y dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y dice, el que no tuvo en cuenta el ser igual a Dios, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, se humilló. Entonces, esa es la máxima revelación de Dios. Porque Romanos 5:9 dice que Jesucristo es Dios. Conclusión, ¿qué es entonces la doctrina de la revelación? La doctrina de revelación es el conocimiento de Dios, es el conocimiento espiritual que Dios da a conocer al hombre voluntariamente, libremente, por amor, para que el hombre sepa lo que no pudiera saber de otra manera. Y recuerde, la revelación precede, o sea, es lo primero, antes de la fe. La fe precede al arrepentimiento para que seamos salvos. ¿Qué es la inspiración? Es la influencia directa, divina, de Dios hacia un hombre para hablar un mensaje de Dios con las palabras que otros puedan entender. Así fue como escribieron la Biblia todos aquellos hombres que fueron inspirados por Dios. Recibieron el mensaje de Dios, lo dijeron, lo escribieron. Otros lo dijeron y otros, que eran los escribas, escribieron ese mensaje y quedó escrito en la Biblia. ¿Qué es la iluminación? Es la guianza o la guía, es la capacitación del Espíritu para poder discernir la voluntad perfecta de Dios en todos sus caminos. Pero esa iluminación Dios se las da a los que están consagrados y a los que tienen una correcta relación y comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo funcionan hoy esas tres doctrinas? Podemos tener revelación para el ministerio, para la iglesia, para el trabajo, para la familia, para situaciones concretas. Dios puede revelar a alguien, por ejemplo, que cierta enfermedad no es fisiológica, puede ser de orden espiritual, por ejemplo. Dios puede revelarle a alguien cuál es la situación, y esa es la función a veces de los profetas genuinos de Dios. ¿Cuál es la condición real espiritual de la iglesia o de los miembros de la iglesia o del pastor o de usted? Por revelación. ¿Cómo se nos da la iluminación hoy? No solo para conocer la voluntad de Dios, sino para entender la Biblia y para entender los caminos de Dios en nuestra vida diaria. Necesitamos vivir esas doctrinas que son vivencias también. Ahora, hay cosas que ya están escritas y no necesitamos revelación. Ahí necesitamos iluminación para entender mejor el contexto de la Biblia. No necesitamos ya revelación de que la codicia es pecado, ya está escrito. Lo que es claro, es sobre situaciones un poco más difíciles. Cierre sus ojos y voy a orar específicamente ahorita por aquellos que tengan alguna petición, alguna necesidad que les está inquietando, que les está quitando la paz. Yo voy a orar en este momento por ustedes. Padre, yo puedo ver las manos, pero tú además puedes ver el corazón. Y aunque hemos estudiado hoy tu palabra, también sabemos que tenemos el camino libre para venir ante ti por Jesucristo, al trono de tu gracia, para pedir, Señor, sanidad de nuestra alma, para tener una mente libre de preocupaciones, para tener un espíritu en libertad. Señor, tú conoces exactamente qué es lo que le inquieta a mi hermana, qué es lo que le está quitando la paz a mi hermano, cuáles son sus necesidades y peticiones. Señor, a ti te agrada que te pidamos, porque eres nuestro Padre también, eres nuestro Dios y Padre. Quizás algunos están buscando dirección sobre decisiones importantes de su vida. Padre, yo te pido que el Espíritu Santo les ilumine en la oración, en la lectura de tu palabra. Señor, ilumínales y muéstrales el camino, Espíritu Santo, porque tú viniste para eso precisamente. Viniste para estar a nuestro lado, para defendernos, guiarnos, enseñarnos, darnos las palabras que tenemos que hablar. Señor, ¿cuántos necesitan de ti? Señor, tú eres la palabra viva, Jesucristo. Espíritu Santo, vivifica la palabra. Señor, que reciban respuesta a lo que está conforme a tu voluntad. Ilumina a tu pueblo. Respóndele, Señor. Cúbrelos, guárdalos, defiéndelos. Sánalos, con medicina o sin medicina. La gloria es tuya, Señor. Por lo tanto, Señor, acude en su auxilio.
Tu misma palabra dice que tú eres nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Manifiéstate, oh Dios, glorifica tu nombre en la situación que se necesita resolver. A ti te daremos la gloria, a ti te daremos la honra, Señor. Padre, que tu pueblo no se sienta solo, aunque se debe vivir por fe. Es hermoso sentir tu presencia, Señor. Aunque debemos de vivir por fe en la palabra de Dios, es hermoso sentir tu consuelo. Consuela a tu pueblo, consuela a tus hijos, renueva sus fuerzas, renueva su visión, renueva, Señor, el deseo de la consagración total, sencilla. Señor, los que tienen problemas con pecados que no pueden vencer, si se disponen, un corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú. El que reconoce que necesita de ti. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, qué hermoso sentir tu presencia y tu unción. Qué hermoso es sentir cuando comienzas a moverte y a tocar el corazón, a tocar el cuerpo. Qué hermoso es cuando comienzas a despertar espiritualmente al que ha estado indiferente o frío. Señor, cuántas cosas nos quieres revelar, cuántas cosas nos quieres mostrar, pero no tenemos tiempo para ti. Estamos tan llenos de cosas, perdónanos, Señor, pero aquí estamos para oírte. Aquí está nuestra vida y nuestro corazón. Hemos confiado, Señor, hemos confiado y confiamos que el que te busca, te halla. El que te pide, recibe. El que se humilla, tú lo levantas. El que confía en ti, su rostro es alumbrado y no será avergonzado. Tu bendición, tu presencia, tu libertad sea sobre este pueblo y sea sobre tus hijos en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que no es cristiana y quiere recibir a Jesucristo, hoy algo pasó en su vida y el Señor le muestra que necesita ser salvo porque ahora entiende que es pecador. Dios le quiere regalar la vida eterna y el perdón de sus pecados. Lo único que tiene que hacer es decir: creo en Jesucristo, creo que resucitó de los muertos, hoy lo confieso como mi Señor y mi Salvador, me arrepiento de mis pecados. Nada más, y Dios lo hará. Por eso, si alguien quiere hacer esa oración por primera vez, diga conmigo esta oración, ahí donde está, pero de todo corazón diga: Señor Jesús, Dios, hoy creo que Jesús resucitó de los muertos. Hoy logro ver que soy pecador y que he estado alejado de ti. Me arrepiento. Hoy te recibo y te confieso como mi único, suficiente, mi Señor y Salvador personal. Gracias, Jesús, por salvarme, por amarme. Amén.